Hola, buenos días para todos. Un día como hoy de 1852 nacía Hipólito Yrigoyen. Un año después se sancionaba en 1853 la primera constitución argentina. A partir de la aparición de Hipólito Yrigoyen, un hombre que no hacía casi discursos y que tenía gran cantidad de seguidores entre los más humildes, se empezó a dar la efervescencia de lo que después iba a ser fundacionalmente el peronismo, cuando gran parte del irigoyenismo dio el paso allá en 1943, después de aquel segundo golpe de Estado en la Argentina, que un grupo de coroneles transformaría en revolución, luego que se terminaba la concordancia entre el sector más de la derecha del radicalismo, más alvearista, digamos, y los conservadores, que habían sido históricamente los que estuvieron enfrentados con el radicalismo. Ese irigoyenismo que sufrió cuando propios radicales le sacaron los muebles y le quemaron los muebles a don Hipólito cuando lo voltearon en ese primer golpe de Estado del 30, empezó a darse cuenta de que había que buscar otra salida. Sin querer, eran parte de la simiente del nacimiento del peronismo. Después del 17 de octubre, todo se fue facilitando de manera mucho más interesante y entonces llegaron a conformar el segundo término de la fórmula de Perón, con Hortensio Quijano, un radical irigoyenista. Irigoyen, para los radicales, era una expresión total y absolutamente popular. Sin embargo, la línea más gorila, el unionismo, se fue imponiendo casi en las internas y después apareció el otro sector, el de la izquierda, el de la Renovación y Cambio, mucho más acá, un tiempo más acá, que también evitó la posibilidad de una fórmula Perón-Balbín. Claro, estamos hablando de cosas que han pasado hace mucho tiempo. En ese mismo momento, cuando todo era una crisis en la Argentina y estaban haciendo el peronismo, un montón de integrantes que posteriormente iban a formar la Unión Democrática salieron a la calle para gritar el gobierno a la corte. Es decir, no creían en los políticos, no creían en los golpes militares, pero sí creían en que la Corte Suprema, que ellos habían puesto, le iba a ser favorable en la administración del poder público. Pasaron muchos años y como no consiguieron votos, cada vez tenían menos, buscaron botas y se prendieron en todos los golpes de Estado. Esto fue marcando inexorablemente una parte de la sociedad argentina, la que sin votos buscó botas y que cuando se le terminó también ese tiempo, empezaron a buscar jueces, votos que no tuvieron, botas que consiguieron y perdieron, jueces que todavía tienen. Y entre ellos hay un ejemplo notable, la Corte Suprema del Sufrimiento de la Injusticia Argentina, la Corte Suprema de la Nación, que estuvo absolutamente inmiscuida en la cuestión política para intentar que no fuera gobernador un peronista en San Juan, que no fuera en Tucumán, que no lo fuera en Formosa, es decir, de complicarle la vida a todo aquello que tuviera color popular y radical, todo aquello que venga de la vieja historia y de la línea irigoyenista. Sí, pero ahora encontraron que ellos no pueden opinar, que no tienen opinión para dar ante un mamarracho que se presenta en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la herencia del macrismo virreinal. El prófugo de Vicente López, Jorge Macri, está, según la Corte Suprema, habilitado para poder competir porque ellos no pueden opinar sobre ese tema. ¿Cómo van a opinar si son macristas? Si le falta solamente poner el cartel, votamos por Mauricio y por su primo. Si Mauricio no está, su primo es portador del apellido. La Corte Suprema Insufrible de Justicia de la Nación Argentina se sacó la careta a la cara de toda la sociedad argentina. Lo que pudo hacer y fallar en las provincias no se encuentra en condiciones de hacerlo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Este mamarracho jurídico, esta impostura, o mejor dicho, esta postura
que se ve a las claras para quien trabaja la Corte Insufrible de Justicia, nosotros llegamos a una conclusión. Antes gritaron por Irigoyen, después le quemaron los muebles a Irigoyen, luego buscaron militares, estuvieron en todos los golpes de Estado hasta que los militares le echaron a Ili y entonces ahí ya no podían estar. Y después aparecieron intentando todo a través de la Corte, y ocurrió en vísperas del nacimiento del peronismo que gritaban y desfilaban el gobierno a la Corte, y después terminaron votando a la Unión Democrática pidiendo a gritos el pacto Braden, que estaba siendo sostenido por la embajada norteamericana, y el pueblo escribía con tizas Braden o Perón, y el pueblo eligió la tiza, eligió Perón. Bueno, esto pasó hace mucho, pero ¿saben una cosa? Está por volver a pasar. Así como los pueblos les respondieron con votos que lo que ellos querían hacer en las provincias no podían, ahora en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires los radicales tienen la oportunidad de presentar batalla a fondo para ganarle a Jorge Macri, un impostor de domicilios que vivía en la primera sección electoral en San Fernando y fue diputado por la provincia de Buenos Aires por el PRO representando la tercera, que viviendo en San Fernando fue intendente electo de San Isidro, de Vicente López, que viviendo en Vicente López quiere ser candidato en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y se me cruzó lo de San Isidro, porque esa misma prensa que criticaba lo que pasaba en Formosa y la continuidad de los varones del conurbano bonaerense, se olvidaron que hay un estilo también en el radicalismo de herencia sanguínea. Y si no, averigüen. De Melchor Pose, el padre, al hijo, el actual intendente, ¿cuántos Poses han pasado? Pero no se preocupe, ahora la candidata es la nieta de Melchor Pose en San Isidro, como para que no falte un Pose en el manejo radical del distrito norteño. Otro tema. Ayer Sergio Massa anunció que va a haber un próximo aumento a los jubilados, que además se amplían los préstamos del ANSES hasta 400.000 pesos para los jubilados, con una gran cantidad de cuotas mensuales, un bajo interés de acuerdo a las tasas que se están pagando hoy del 29%. Y Massa no dejó pasar por alto que en ese mismo lugar del ANSES donde él estaba haciendo ese anuncio, hacía 20 años atrás, cuando le tocó ser funcionario del ANSES, estaba anunciando la devolución del 13% que le habían quitado a los jubilados durante la alianza, padres putativos de Juntos para el Cambio. ¿Saben quién le quitó el 13%? Sí, Pepita la Pistolera. Patricia Luro Pueyrredón, que tomó la decisión de quitarle en favor del presidente Fernando de la Ruina para que esos jubilados pagaran el endeudamiento y el desastre que habían hecho, porque después de heredar la venta de las joyas de la abuela, del mega canje y del blindaje, dejaron en 2 años 200.000 millones de dólares más de deuda externa. Un verdadero desastre de la cual fueron partícipes, qué casualidad, Morales, el candidato a vice de un sector, y Patricia Bullrich, la candidata a presidente del otro sector. Los que están votando en la capital y los que están votando en el orden nacional tienen que saber que en el 2001, cuando el país se llenó de muertos por la administración radical, uno de los ministros era Morales, y tienen que saber que Patricia Luro Pueyrredón es la que le sacó el 13% a los jubilados.